En el hecho político del día, una nueva movilización, paro de 48 horas y marcha universitaria federal. Lo veíamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, la concentración fue en Plaza Jusey, de ahí una marcha al ministerio hace muy poco. De hecho era una marcha de antorchas, pero se dio en todo el país, en toda ciudad importante. Miren, esto es La Plata, esto es Bahía Blanca. Aquí estamos compartiendo imágenes de Neuquén, de la ciudad de Neuquén. Es decir, en todas las... Rosario, por supuesto, ciudad universitaria si las hay. Estamos compartiendo imágenes de una marcha que fue efectivamente federal. Esto es Córdoba, otra ciudad y provincia emblemática en términos de la universidad pública que logramos construir. Y aquí... Bariloche, también marcha de antorchas. Bueno, está con nosotros, vamos a charlar un poco sobre este tema, Carlos De Feo, que es secretario general de la CONADU, que es uno de los gremios docentes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola. Y quien nos saluda también es Hugo Andrade, que es rector de la Universidad Nacional de Moreno. Hola Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Hola, hola. ¿Nos escuchás bien, Hugo? Sí. Yo te escucho bien. Muy bien, nosotros no sé también. Ustedes. Sí, muy bien también. Gracias por estar allí. Gracias. A ver, arranco por vos, Hugo, si te parece. ¿Cómo caracterizás la movilización de hoy y cómo detallarías el momento de la universidad pública en la Argentina? Bueno, el momento es muy delicado por esta situación presupuestaria. Yo creo que particularmente es más grave en las nuevas, como la Universidad de Moreno. No tengo retorno si me estás hablando, no te escucho. Te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos muy perfecto. bien. Bueno, te decía que en las universidades nuevas, que tenemos pocos años, que estamos en desarrollo, que nosotros tenemos el 30% de nuestras carreras que ni siquiera se completó un ciclo completo de dictado. Todos los años tenemos que incorporar nuevos docentes para dictar nuevas materias y bueno, esos cargos no los tenemos porque el presupuesto está congelado y bueno, es muy delicada nuestra situación. ¿Congelado desde cuándo, Hugo? Y desde el 2023 se congelaron los cargos, hay un aumento nominal que tiene que ver con los ajustes mínimos salariales y en los gastos de funcionamiento, pero no en la cantidad de cargos. Te digo, el 30% de nuestras carreras todos los años tienen que incorporar un año nuevo de dictado. Claro. Lo mismo en nuestra escuela secundaria. Claro. Carlos, la cuestión salarial docente, ¿cuánto lleva de pérdida de poder adquisitivo? El poder adquisitivo debe estar alrededor del 30% y probablemente un poquito más de eso. Una pérdida enorme si uno calcula que se produce en términos de 18 meses, ¿no? Es un año y medio. Claro. Lo comparamos con algún tiempo en que haya sucedido esto y no llegó a ser tan profunda, fueron los años del menemismo, 10 años, que no tuvimos un aumento salarial, pero eran 18 meses. Y esto lo que está produciendo no hay una estadística, pero muchos hablan de que debe ser alrededor del 10% de la pérdida del personal. Tanto docente como no docente, porque imagínate que un docente cobra 200.000 pesos por un cargo, tiene que dar tres clases semanales, atender 400 alumnos, es más fácil manejar un Uber. Si uno lo que necesita es sostener la familia. ¿Está pasando eso, Carlos? Concretamente está pasando eso. ¿Se van al Uber? Se van al Uber y se van a otros trabajos, y si no, pluriempleo, lo cual hace que esté más tiempo ocupado que lo que necesita para poder armar las clases. Se habla mucho de la fuga de cerebros, y es cierto, está sucediendo, tenemos personal altamente calificado en las universidades que están entrelazados con el sistema científico-tecnológico. Yo, aparte de docente de la universidad, pertenezco al CONICET. Y ese personal es el que rápidamente es tentado de países, de Brasil, por ejemplo, más cercano, pero México. Yo el otro día estuve en Uruguay y tenía unos amigos y me decían, eran docentes en las sedes de la Universidad de la República sobre el río Uruguay. Y dice, estamos tomando docentes argentinos, porque están cobrando mejor. Cruzan el río, dan clases, pues vuelven. Lo mismo está pasando en el norte, en Paraguay, pero después están yendo. Y lo peor es que se van los más formados, los que tienen posgrado,
formación. Es decir, hay población fronteriza que cruza para comprar productos más baratos, pero de allá lo que se están llevando son docentes. Exactamente, se están llevando personal calificado. Y bueno, ni hablar de, bueno, vos tenés, imagínate, proyectos de investigación que están interrelacionados, que a lo largo de estos últimos 20 años, han ido 20, 40 años de democracia, se han ido generando proyectos en relación con países de Europa, de Estados Unidos, en fin. Claro. Eso es hoy, cuando sus propios colegas los ven allá lo que está sucediendo, y bueno, se los llevan. Hugo, ¿esto lo ven también allí en la Universidad de Moreno? Sí, nosotros también los vemos. Es otra situación. Nuestros docentes no han consolidado mayores dedicaciones por ser una universidad en formación, y eso implica que el salario es menor y bueno, están desmotivados porque tienen que trasladarse a Moreno, es un viaje más largo, tienen poca dedicación y bueno, eso conspira con su situación económica y tenemos renuncias y nos genera otros problemas, además de los que no podemos financiar, claro, aquellos que no les es razonable la ecuación económica para venirse hasta Moreno. ¿Y cómo están logrando el momento a momento o la proyección de mediano plazo, Hugo? El mediano plazo es muy lejano, vivimos al día, estamos cosiendo, resolviendo situaciones en la emergencia, y esto se está agravando porque ya llevamos 2 años con un presupuesto congelado. ¿Y cuál es el clima en la universidad? Bueno, en ese sentido es un mal clima, pero en buena medida creo que eso se compensa con el espíritu que todos tenemos conciencia de la trascendencia de nuestra tarea, que somos un grupo prácticamente fundacional, la universidad tiene 15 años nomás, y bueno, ahí hay un plus de esfuerzo que es lo que nos ayuda a tolerar esta situación. Martín. Hugo, Martín Granowski, buenas noches. ¿Hay más alumnos o menos alumnos? ¿Cómo fue eso? ¿Qué sucedió en el último año y medio? No, hay menos alumnos. Tenemos un ingreso un 10% menor y yo creo que hay más desgranamiento. Pero esos datos se logran ver al final del cuatrimestre, aún teniendo más carreras, ¿no? Uh-huh. Carlos, ¿vos sos docente de qué materia, en qué facultad? Yo soy arqueólogo, soy docente en la Universidad Nacional de La Plata, doy clase en la Facultad de Ciencias Naturales y trabajo en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Es una carrera que normalmente no tiene muchos alumnos, es muy específica, bueno, es una gran vocación para hacer esa carrera, inclusive con una salida laboral bastante relativa, no de ahora, de siempre. Pero La Plata es una carrera, un oficio con linaje ese. Y bueno, Museo de Ciencias Naturales, tiene una tradición enorme, nosotros queremos mucho, nos sentimos... Los platenses debe ser una de las universidades donde los docentes tienen más sentido de pertenencia en todo el país. Pero lo que dice Hugo es cierto, en algunas universidades ha venido menor cantidad de estudiantes, la matrícula bajó, pero en otras aumentó también. Lo que sí se da... Es verdad lo que él dice, ¿no? Se está sosteniendo mucho con la decisión de, bueno, ¿cómo vamos a abandonar ahora? Tenemos alumnos. Y la verdad que... Pero todo eso, el espíritu de sacrificio dura hasta que la realidad te toca y tenés que llegar a fin de mes y sostener a la familia, ¿no? ¿Quería sumar algo, Hugo? Sí. No, que comparto lo que dice Carlos, es así. Es así. Es evidente. Lo que pasa es que, bueno, las situaciones de los estudiantes son muy conmovedoras. Y bueno, eso también juega. ¿En qué sentido? ¿O qué se te vino a la mente en el momento que lo estabas diciendo? Chicos con hambre, chicos que se desmayan, especialmente en el ingreso. Hay cosas de ese tipo que... ¿Eso lo estás viendo actualmente en los primeros años de la universidad? Sí. Hemos visto situaciones como esa y bueno, son dramáticas. Pero yo creo que es una comunidad viva y capaz de sobrellevarlo. Pero y que eso nos motiva a luchar, a reclamar por el presupuesto, a hacer el esfuerzo y el sacrificio que hacemos. Esa es la verdad. Mucha primera generación de universitarios, me imagino, en Moreno.
Totalmente, el 90% son primera generación en su hogar que llega a la universidad. El 70% son los primeros que terminan el secundario en su hogar. La mitad de nuestros estudiantes no tienen conexión a internet en su hogar. Eso es un dato importante, las dificultades que hay para poder llevar adelante un proyecto universitario hoy en día. Sí, Carlos. Que lo que dice Hugo es cierto, el tema de la conexión a internet, el problema de tener que viajar, bueno, esto de las universidades del conurbano sucede en todo el país, pero aquí se da muy, muy fuertemente. Bueno, el docente que va a dar clase a Moreno, que va a Polvorini, que va a la Universidad General San Martín, a 3 de febrero, es el docente que vive en Buenos Aires. Entonces, pues imagínate, está cobrando 200, 300 mil pesos por mes, tiene que pagar el combustible o el transporte para ir, termina dando clases en forma virtual. En primer lugar, no estamos formados para dar clase en forma virtual. No todos los docentes, no es lo mismo dar una clase presencial, pararse delante de un grupo de alumnos, que hacerlo a través de una pantalla. Entonces ahí se empieza a perder la calidad educativa, porque no es lo mismo que hacer algo para lo que uno está preparado o para lo que no está. Y en segundo lugar, muchos jóvenes cuando tienen residencia no tienen conexión a internet, es uno solo o un teléfono para toda la familia. Y entonces se empieza a perder la calidad educativa y eso también, como decía Hugo, muchos han dejado, sobre todo en la zona del conurbano, pero también acá en Buenos Aires y también en La Plata y en las grandes universidades, porque la familia no puede sostener o tiene que ir a trabajar para poder aportar al ingreso familiar. Entonces, hay una situación sumamente crítica, tenemos un presupuesto prorrogado. Hace creo que 2 o 3 días se firmó un decreto de necesidad de urgencia que aporta un aumento al presupuesto de un 20%, un 22%, creo que no tengo ahora, tengo acá, estaba buscando recién pero no encontraba el decreto, y con un presupuesto que es el mismo que del 2023, estos fondos que aporta apenas se alcanzan para que se paguen los aumentos los salarios sin aumento de acá a fin de año. La situación crítica, la universidad tiene que hacer extensión, tiene que hacer investigación, tiene que dar clases, porque yo digo, una persona que estudia una clase de química, hacer un trabajo práctico de química implica tener los reactivos, el material de vidrio, claro, para hacerlo. No llegue a pasar esto, como dice un amigo mío, yo no quiero pensar el día que me opere un médico que aprendió a hacerlo mirando un video en YouTube. Para eso no hay recursos, entonces estamos cada vez más limitados. Si no hay una pronta resolución, por eso yo creo que empujar muy fuertemente el tema de la ley de financiamiento universitario que presentamos, que elaboramos entre todo el conjunto de la comunidad, es muy importante. No es alentador, porque si uno mira que el presidente vetó los fondos para Bahía Blanca, ¿no? Que la gente está en una situación terrible, y la vetó el año pasado la ley de financiamiento educativo. ¿Qué hace suponer a nosotros este año no lo va a volver a vetar? Y en el último de los casos, aunque se apruebe la ley y el veto no sea respaldado por el Congreso, este es un gobierno que no cumple las leyes. Hay una ley de financiamiento, una ley de educación nacional, hay un montón de la ley de financiamiento del sistema de ciencia y técnica que no se cumple. Y les pregunto a los dos, si querés arranco por vos, Hugo, entendiendo que compartís la caracterización que hace Carlos, ¿sienten que la ciudadanía soporta sacrificar la universidad pública en pos de, no sé, una narrativa, un relato o alguna esperanza de que este dolor, de que este ajuste en algún momento va a traer otra realidad, que era necesario, que hay que aguantársela? ¿Cómo ven eso, el acompañamiento general del resto de la sociedad? Esa idea en general del sacrificio que hay que transitar para que esto rinda sus frutos es algo que yo escucho en los medios. No diría que es lo que yo escucho en la calle. Sobre el acompañamiento a la universidad en esta lucha, mira, yo creo que eso es muy real. En estos 3 días la universidad hubo juras y son momentos muy especiales porque la jura, todos los egresados vienen con sus familias, con sus padres, que quizás nunca habían ido a una universidad, y la verdad que es muy conmovedor. Y cuando se hace mención a esta cuestión, a la necesidad de sostener la educación pública, yo siento que hay mucha emoción, mucho agradecimiento. Son momentos muy conmovedores que a uno como autoridad de la universidad, que solo recibe abrazos y agradecimientos y alegría y acompañamiento,
yo veo algo muy distinto. Veo una sociedad movilizada en favor de que se sostenga la educación, la universidad. Las tasas de escolarización superior en Moreno eran 30% por debajo del promedio, y un promedio que no representaba nada, porque ese promedio estaba muy sesgado por el cordón norte del conurbano, que las tasas de escolarización superior de los que están en edad de ir a la universidad o a la educación superior eran muy altas. Es decir, el promedio no te da, el promedio no termina de reflejar la desigualdad que efectivamente existe. Y bueno, y en Moreno eran muy bajas, porque el acceso a la educación superior era muy difícil. Y bueno, la presencia de la universidad alteró eso. Así que yo veo otra cosa. Yo veo una comunidad que está muy cerca de la universidad, que la vive como algo valioso, como una oportunidad para sus hijos. Y hay acompañamiento. Lo vimos en la convocatoria que hicimos, como todas las universidades, para que con la firma de todos se acompañe, se vea la voluntad popular que acompañe el tratamiento de ese proyecto de ley y que no sea vetado, que es un proyecto de ley que creo que está bien planteado, que no plantea, plantea que lo que corresponde, que el Congreso establezca un piso de gasto universitario, que es su responsabilidad definir esa prioridad, y el Estado Nacional, el Ejecutivo, que tiene que decidir otras prioridades, tiene que tener en cuenta esa escala que establece el Congreso, que justamente tiene potestad y que garantiza que este sistema pueda seguir funcionando. Parte de la batalla cultural, siempre lo dice Carlos Heller, que participa con nosotros en el programa, parte de la batalla cultural es primero establezcamos qué derechos y después de qué manera se van a buscar esos ingresos, pero para cubrirlos, no al revés, digamos, ¿no? Cuánto hay, a ver qué derechos satisfacemos y cuáles no. Carlos, te hago la última, corregime, pero no recuerdo momentos en la historia reciente donde todos los gremios, docentes y no docentes, más el SIN, o sea, rectores y rectoras universidades, se hayan movilizado de una manera tan consensuada. Mirá, porque no ha sucedido en los 40 años. Y la FUA, perdón. Y la FUA, la Federación Universitaria. Porque en los 40 años de democracia, yo creo que la universidad creció un montón, sobre todo en los 12 años de los gobiernos de... Esto es indiscutible, ¿no? Porque las universidades del conurbano, las universidades en las provincias que fueron creadas en los 12 años de los gobiernos de los Kirchner, y los aportes y la repatriación de los científicos, una serie de medidas que fueron consolidando y aumentando el sistema universitario. Y me parece que también ese sistema universitario ha dado una... Yo la batalla cultural contra la universidad es porque la universidad argentina hoy, con todos sus defectos, y la discutimos y nosotros interiormente, al interior de la universidad discutimos y tenemos discusiones fuertes, pero expresa un modelo de país que no tiene nada que ver con lo que nos propone la Libertad Avanza, que es un país con desarrollo, con el conocimiento, con desarrollo industrial, con desarrollo, inclusión. Así, ¿qué universidad para qué país? Claro, esto es el tema. Por eso la batalla cultural contra la universidad es tan fuerte. Ahora, yo, igual que Hugo, creo que la gente la sostiene porque aparte tiene una característica. Yo siempre digo, la universidad nunca te traiciona. Vos entras a la universidad, estudiás 5, 6, 7 años, rendís la materia, salís de la universidad y tu vida es otra, tu horizonte es diferente. Y eso lo puede comprobar y lo puede ver cualquiera en cualquier parte. Por eso, cuando se crean las universidades conurbanas, jóvenes, porque también la cultura universitaria era expulsiva de ciertos jóvenes. No es lo mismo ir a estudiar física en Ciencias Exactas y Naturales de la UBA o estudiar mi carrera en la Universidad de La Plata. Por más pública que sea. Tenés que Interesante. hay una barrera cultural muy difícil, pero se ha ido volteando con los años. Yo creo que esa es la universidad que se trata de destruir y la batalla cultural está ahí, porque lo que trata de hacer este gobierno, y es tan claro cuando uno lo ve, es poner en duda todo lo que se cree. Porque nadie puede creer que Lilia Lemoyne crea que los aviones viajan hacia el este porque hacia el oeste se termina el mundo, o un grupo de chicos frente a mi facultad, hace unas 4 semanas atrás, hicieron un encuentro para decir que los dinosaurios eran un invento de los woke. Y que habíamos estado enterrando huesos durante años para después ir a excavarlos. ¿Me estás hablando en serio? Te lo digo en serio, pero aparte es tan ridículo pensarlo que no le entra en la cabeza. Pero todos esos chicos... Yo le decía a un compañero mío de la facultad, le digo, pero esos pibes son de clase media acomodada. Estos los chicos, los padres cuando eran chicos, después negaban las vacunas, ¿no? Yo digo, estos los vacunaron, le dieron toda la serie de vacunas que dice la tarjeta, fueron a colegios pagos. Es otra cosa.
Yo creo que... ¿Hablaste con esos chicos? ¿Pudiste? No estaba ese día porque era un estaba. sábado. Yo, sí, pero es una locura. Pero salió en el Diario de La Plata. O sea, vos lo que decís es, detrás de eso hay otra cosa. Hay otra cosa. Es la destrucción del conocimiento, la batalla cultural es eso. Está el odio, pero también nada es... Si nosotros tenemos un país que tiene un desarrollo de un sistema científico-tecnológico que es el más importante de América Latina. Y eso es consecuencia de la universidad pública, del sistema, la agencia de investigación, en CONICET, los institutos. Si nosotros queremos, y creo que esas cosas también, uno siempre dice, la barrera para la derecha son los trabajadores organizados, los sindicatos, pero también son esas instituciones que son barreras para llevar a la Argentina a que sea gana. Carlos, gracias por haber venido. ¿Ya te volvés para La Plata? No, durante la semana me quedo acá, porque vivo pasando La Plata, tengo 2 horas de viaje, así que si hago 2 y 2 me pierdo todo el diario de un auto. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Hugo, lo mismo, un gran abrazo, gracias por este rato. Gracias a ustedes. Que estés muy bien.